¿Alguna vez has imaginado vivir uno de los mayores eventos de la historia de la humanidad y aún así que tu nombre sea borrado de la memoria colectiva? Pues eso es exactamente lo que sucedió con uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, la esposa de Noé. Mientras el Génesis describe con riqueza de detalles la construcción del arca de Noé, los animales marchando por parejas e incluso los diálogos entre Dios y Noé, el nombre de la mujer que estuvo a su lado en cada lágrima, cada oración y cada decisión, simplemente desapareció de las páginas sagradas. Pero ¿por qué la Biblia guardó silencio? ¿Acaso fue solo un detalle irrelevante? ¿O estamos ante un misterio bíblico profundo, un código invisible que atraviesa generaciones y desafía a los estudiosos hasta hoy? El silencio en torno a la esposa de Noé no es una ausencia cualquiera, es una laguna cargada de significado, un eco de algo que quizás fue ocultado a propósito. Algunos textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, el libro de Enoc y el propio Midrash, dejan escapar nombres como Naamá y Emsara, figuras femeninas envueltas en misterio, conectadas tanto a la línea de Set como a la línea de Caín, como si la propia ancestralidad de ella llevara una tensión espiritual entre redención y maldición. Y créeme, esta historia va mucho más allá de la genealogía. Estamos hablando de identidad, de memoria femenina y de un conocimiento ancestral que pudo haber sido deliberadamente silenciado. ¿Y si te dijera que tradiciones rabínicas, los manuscritos del Mar Muerto e incluso paralelos con mitologías como la de Gilgamesh, Pirra y Utnapishtim esconden pistas que apuntan a una verdad mayor? Una verdad que puede cambiar completamente la forma en que entiendes el Arca de Noé, el patriarcado bíblico y el papel oculto de las mujeres en las grandes narrativas de la humanidad. Si eres de los que no acepta explicaciones superficiales, si sientes que detrás de cada silencio existe una historia que merece ser contada, entonces este video es para ti. Deja tu like ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hoy vamos a romper el silencio milenario y revelar lo que estuvo escondido desde los días del diluvio. En las primeras páginas del Génesis somos presentados a Noé, un hombre justo, íntegro en su generación, alguien que caminaba con Dios. Sabemos de sus hijos Sem, Cam y Jafet, e incluso de los detalles de la construcción del arca de Noé. Pero cuando la narrativa se acerca a la figura de la esposa de Noé, el texto se sumerge en un silencio profundo. Es como si su memoria hubiera sido tragada por las aguas del propio diluvio. Ese silencio bíblico es aún más intrigante cuando miramos el contexto de la época. En la tradición del patriarcado bíblico, el nombre de una persona no era un mero detalle. El nombre era destino, era identidad espiritual, era una marca eterna en las generaciones. La ausencia de cualquier referencia a la esposa de Noé plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué la Biblia, tan cuidadosa con las genealogías, omitió precisamente su nombre? En otros casos, las esposas de los patriarcas aparecen con destaque. Sara, Rebeca, Raquel e incluso Agar tienen sus nombres eternizados en las Escrituras. Pero con la esposa de Noé, nada. Solo una mención vaga de que existía y que entró en el arca con él y con sus hijos. La Biblia parece construir un misterio intencional alrededor de ella. Ese silencio no es accidental, tiene olor a propósito, un enigma tejido en el propio tejido de la historia sagrada. Y esa ausencia no pasó desapercibida a lo largo de los siglos. Tradiciones rabínicas, textos apócrifos e incluso los manuscritos del Mar Muerto registran debates sobre quién habría sido esa mujer invisible. Lo que más llama la atención es que, cuanto más buscamos por ella, más percibimos que su historia parece haber sido silenciada. Lo que antes parecía un detalle irrelevante, ahora suena como una laguna con un peso espiritual enorme. El Midrash, por ejemplo, no ignora la incomodidad.
Varios comentarios antiguos sugieren que el silencio sobre la esposa de Noé fue un acto intencional de preservación u ocultamiento. Algunas fuentes llegan a señalar que su nombre habría sido retirado de versiones anteriores de los textos sagrados, como si la historia de la humanidad llevara marcas de una edición que quiso esconder el papel femenino en momentos decisivos. Este gran misterio no es solo teológico, es existencial. La ausencia de un nombre es una invitación al cuestionamiento. ¿Quién era esa mujer que sobrevivió al mayor juicio de Dios sobre la tierra? ¿Qué tipo de fe, coraje y sabiduría cargaba para permanecer al lado de Noé? Estas preguntas no son solo curiosidades históricas, tocan heridas profundas de la memoria femenina, de la reconciliación de linajes y del propio derecho a la recordación en las páginas de la Biblia. Cuando analizamos el silencio bíblico alrededor de la esposa de Noé, una hipótesis comienza a ganar fuerza entre estudiosos e investigadores. La omisión de su nombre pudo haber sido una elección intencional, y no estamos hablando de un simple olvido editorial. En la cultura hebrea antigua, cada palabra escrita cargaba un peso espiritual y teológico. Lo que era dejado fuera tenía tanto significado como lo que era incluido. La Biblia es un texto vivo, lleno de códigos, metáforas y enigmas. El hecho de que el Génesis guarde silencio sobre esta mujer justamente en el contexto del diluvio no parece coincidencia. Puede haber sido una estrategia para proteger su identidad espiritual o incluso para provocar al lector a buscar más allá de las líneas. El misterio bíblico aquí funciona como una invitación a la investigación, un llamado para quien tiene sed de conocimiento ancestral. Algunos estudiosos señalan que en aquel periodo, revelar el nombre de una mujer era también exponerla a juicios sociales y espirituales. Existe la teoría de que Dios habría inspirado a los autores del Génesis a esconder su nombre como forma de preservar su esencia. Algo semejante al concepto de nombres secretos, tan presente en tradiciones rabínicas e incluso en mitologías antiguas. Lo femenino oculto en la Biblia gana aquí una nueva capa de complejidad. Pero hay quienes defienden una visión más crítica. El silencio no fue un acto de protección, sino de borrado. Un reflejo directo de una cultura patriarcal que, con el tiempo, fue relegando a las figuras femeninas a papeles secundarios. La historia silenciada de la esposa de Noé puede ser el símbolo de un proceso mayor de invisibilización de la memoria femenina en las narrativas sagradas. Una especie de reedición histórica donde solo los hombres ganaban protagonismo. Esta hipótesis de borrado deliberado cobra fuerza cuando comparamos con otros textos antiguos. En los textos apócrifos y en las tradiciones rabínicas, ella aparece con nombres, con historias, con identidad. ¿Por qué entonces esos registros no entraron en la versión final del Génesis? ¿Habría sido una decisión teológica, un ajuste editorial o un reflejo de cómo las estructuras de poder eligen quién merece ser recordado? Independientemente de la respuesta, una cosa es cierta: el silencio alrededor de la esposa de Noé no es neutro. Carga una carga simbólica que nos obliga a mirar la Biblia con otros ojos. Cada página no leída, cada nombre no mencionado, puede esconder una historia de redención, de reconciliación de linajes o incluso de resistencia espiritual. Lo que parecía solo una ausencia, ahora resuena como un grito silencioso pidiendo ser escuchado. Al abrir las páginas de textos antiguos y sumergirse en las tradiciones rabínicas, apócrifas y midráshicas, comenzamos a encontrar los primeros hilos sueltos de este misterio. Entre los nombres que surgen, uno de los más recurrentes es Naamá. Ella es citada en el propio Génesis, pero ligada a la línea de Caín, lo que por sí solo ya levanta debates intensos entre estudiosos. ¿Sería ella la misma Naamá, esposa de Noé, o solo una coincidencia de nombres?
El libro de los jubileos, un texto apócrifo muy respetado en las comunidades judías antiguas, trae otra candidata, Emsara, poco conocida pero aún así mencionada como esposa de Noé en algunas tradiciones. Esta diversidad de nombres plantea una cuestión fascinante. ¿Por qué tantas versiones? ¿Será que la identidad de la esposa de Noé fue siendo moldeada y reinterpretada a lo largo de las generaciones como una memoria fragmentada de un femenino oculto en la Biblia? Dentro del Midrash encontramos interpretaciones que intentan conciliar esas diferencias. Algunos rabinos sugieren que el nombre verdadero de ella fue perdido a propósito, mientras otros afirman que era una mujer de destaque espiritual, lo que habría llevado a los escribas a ocultar su identidad para evitar idolatría o veneración indebida. Este tipo de explicación nos hace ver su figura no como una simple coprotagonista, sino como una mujer con profundo conocimiento ancestral. La conexión de Naamá con la línea de Caín es especialmente provocadora. Eso porque, si es verdad, la unión entre Noé, descendiente de Set, y una mujer de la línea de Caín traería un simbolismo fuerte de reconciliación de linajes, algo que hasta hoy mueve la teología de muchos estudiosos. Un matrimonio entre el justo y la descendiente del rechazado, un gesto de redención, una estrategia divina para unir lo que estaba separado. Por otro lado, al sacar a la luz el nombre de Emsara, algunas tradiciones sugieren que ella pertenecía sí a la línea de Set, lo que reforzaría la idea de una pureza de sangre antes del diluvio. Esta disputa entre las versiones nos obliga a mirar más allá de la letra y buscar el espíritu detrás de la narrativa. ¿Cuál es la verdad? ¿Existe solo una? ¿O será que cada tradición carga un pedazo de este gran misterio bíblico? El hecho es que, al observar las fuentes como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y los propios manuscritos del Mar Muerto, queda claro que la figura de la esposa de Noé no fue tan invisible como aparenta en las escrituras canónicas. Ella vive en el margen de los textos, en los comentarios rabínicos, en las historias transmitidas oralmente. Y quién sabe, en un pergamino antiguo sellado dentro del propio arca de Noé, esperando el momento correcto para ser revelado. Entre las muchas capas de este misterio bíblico, uno de los puntos más polémicos es justamente el debate sobre la línea de la esposa de Noé. Las tradiciones se dividen. Algunos defienden que ella era descendiente de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva para continuar la línea justa. Otros, con base en textos como el libro de los jubileos e interpretaciones midráshicas, sostienen que ella podría haber venido de la línea de Caín, el primer homicida de la historia. Esa posibilidad genera un verdadero terremoto teológico. Al final, si Noé, el hombre elegido por Dios para repoblar la tierra, se unió a una mujer de la línea de Caín, ¿qué dice eso sobre la idea de pureza espiritual? ¿Habría usado Dios ese matrimonio como una forma de promover una reconciliación de linajes? ¿O sería una estrategia divina para enseñar que incluso aquellos con pasados manchados pueden formar parte de un nuevo comienzo? Hay aún una tercera visión, poco conocida pero extremadamente intrigante, la de que la esposa de Noé tenía una línea mixta, siendo hija de un descendiente de Set con una mujer de Caín. Esta hipótesis trae a la luz el concepto de redención a través de la mezcla, un símbolo de que antes del diluvio, Dios ya estaba rompiendo las barreras de separación entre los pueblos. Un verdadero manifiesto contra el prejuicio espiritual. Lo que refuerza este debate son los ecos encontrados en otras tradiciones antiguas. El propio Midrash levanta la posibilidad de que esa mujer cargaba dentro de sí los dos códigos de sangre. Eso daría aún más sentido a su silencio en las Escrituras, pues su nombre podría exponer un detalle que cambiaría la lectura teológica de toda la historia de Noé. Un dilema entre esconder la verdad o abrir espacio para interpretaciones peligrosas. Curiosamente, el tema de la reconciliación de linajes
aparece también en las mitologías alrededor de la Biblia. En la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, vemos la unión de personajes con pasados malditos y herencias espirituales conflictivas. En otras culturas, como la griega y la egipcia, la figura femenina tiene justamente la función de unir lo que antes estaba dividido. Lo femenino oculto en la Biblia puede estar revelando un patrón universal de redención. Este debate continúa vivo hasta hoy. Teólogos, arqueólogos y estudiosos de la Biblia aún buscan respuestas en los textos apócrifos, en los manuscritos del Mar Muerto, en las tradiciones rabínicas y hasta en las lagunas poéticas del Génesis. Y cuanto más profundizamos, más percibimos que la historia de la esposa de Noé no es solo sobre genealogía, es sobre redención, reconciliación y el eterno misterio del plan de Dios para la humanidad. Si el silencio del Génesis crea el misterio, los textos apócrifos vienen como piezas de un rompecabezas olvidado, ofreciendo fragmentos de esa memoria borrada. El libro de los Jubileos, por ejemplo, es una de las fuentes que se atreve a hacer lo que el Génesis no hizo, nombrar a la esposa de Noé. Allí, ella aparece como Emsara o Emsara, descrita no solo como compañera, sino como una mujer con papel activo en la historia de la salvación. El libro de Enoc, otro documento reverenciado en comunidades antiguas, también sugiere que ella no era una figura secundaria. Hay indicios de que esta mujer tenía acceso a un tipo de conocimiento ancestral, espiritual y hasta medicinal, que habría sido esencial durante los días sombríos antes y durante el diluvio. Estas informaciones transforman la imagen que muchos tienen de ella, de una esposa pasiva a una verdadera mujer sabia con papel estratégico. En las tradiciones rabínicas y en los comentarios midráshicos surgen aún más detalles que alimentan el debate. Algunos rabinos antiguos afirman que la esposa de Noé era responsable de cuidar a los heridos, alimentar a los animales y hasta organizar la vida dentro del arca de Noé durante los meses de aislamiento. Ella sería una especie de sacerdotisa silenciosa, velando no solo por la supervivencia física, sino también por la estabilidad emocional de todos a bordo. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, también ofrecen pistas intrigantes. Aunque su nombre no aparece claramente, hay referencias a una mujer de gran discernimiento que habría aconsejado a Noé antes de la construcción del arca. Eso conecta su figura a la tradición de lo femenino oculto en la Biblia, ese papel invisible, pero absolutamente indispensable para la continuidad de la vida. Al cruzar esas informaciones con otros textos no canónicos, como algunas versiones del Midrash, queda evidente que esa mujer formaba parte de un movimiento mayor de preservación del conocimiento humano y espiritual. Hay hasta menciones simbólicas de que ella habría sido la guardiana de un pergamino secreto, un registro escrito por manos femeninas, sellado dentro del arca, conteniendo oraciones, curas y visiones para las generaciones futuras. Lo que estos textos apócrifos y comentarios nos muestran es que la esposa de Noé nunca fue solo un detalle. Ella es una pieza clave en un misterio bíblico que atraviesa los siglos, desafiando la narrativa oficial y obligándonos a reconocer el valor y el protagonismo de las mujeres dentro de las grandes historias de la fe. Una historia que al parecer aún no ha terminado de ser contada. Cuando ampliamos la mirada más allá de la Biblia, percibimos que el arquetipo de la esposa del Salvador de la humanidad durante un diluvio no es exclusivo del Génesis. En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, aparece la figura de Utnapishtim, el Noé de Babilonia, y a su lado su esposa. Una mujer que, así como en la tradición hebrea, no tiene un nombre propio en las primeras versiones, pero que desempeña un papel crucial en la reconstrucción de la vida después del cataclismo. En la tradición griega encontramos a Pirra,
esposa de Deucalión, el Noé helénico. Ella no solo sobrevive al diluvio, sino que también participa activamente en la recreación de la humanidad, lanzando piedras junto a su esposo que se transforman en nuevos seres humanos. Un detalle que llama la atención es el patrón simbólico. La mujer al lado del Salvador siempre es mostrada como guardiana de la esperanza, de la continuidad de la vida y de la memoria femenina. En las culturas celtas y egipcias, el tema se repite con otros ropajes. Diosas como Isis, por ejemplo, representan a la mujer que preserva, protege y restaura la vida frente al caos y la destrucción. Esa repetición del símbolo femenino, vinculado a la supervivencia en medio del juicio, es un eco de un arquetipo universal, presente en la memoria colectiva de la humanidad. Algo que parece atravesar los siglos y las culturas como una firma invisible de un plan mayor. Estas similitudes entre las mitologías sugieren que la figura de la esposa de Noé puede ser mucho más que un personaje olvidado. Ella puede representar una expresión arquetípica de lo femenino oculto en la Biblia, una respuesta divina al caos, una mediadora entre la justicia de Dios y la redención de la humanidad. En cada cultura, el nombre cambia, el escenario varía, pero el papel espiritual permanece el mismo. Inclusive, hay estudiosos que señalan que el propio proceso de omisión del nombre de esta mujer en el Génesis pudo haber sido una forma de proteger su simbolismo, evitando que fuera confundida o diluida por las versiones mitológicas alrededor de Israel. El misterio bíblico se entrelaza con las tradiciones sumerias, babilónicas, griegas y egipcias, formando una red de significados que desafía la mirada superficial. Cuando ponemos todo eso lado a lado, percibimos que la historia de la esposa de Noé es también la historia de todas las mujeres que a lo largo de las eras fueron silenciadas, pero nunca olvidadas. Ella se conecta con Naamá, con Emsara, con Isis, con Pirra y con tantas otras figuras femeninas que cargan entre líneas el peso de la supervivencia, de la sabiduría y de la esperanza. Entre todas las teorías que rodean la identidad de la esposa de Noé, una de las más intrigantes es la posibilidad de que ella haya sido guardiana de un conocimiento ancestral, oculto y poderoso. No estamos hablando solo de recetas de pan o técnicas de tejido. Según algunas tradiciones rabínicas y referencias en los textos apócrifos, ella tendría acceso a un saber espiritual profundo, transmitido de generación en generación desde los días de Adán y Eva. El libro de Enoc y el libro de los Jubileos dan a entender que antes del diluvio había secretos sobre curas, astronomía, ciclos de la naturaleza y hasta misterios celestiales que eran conocidos por algunas familias elegidas. Y es aquí donde la figura de la esposa de Noé gana una nueva dimensión. Ella sería una de esas mujeres iniciadas, una poseedora de un saber que podría ayudar a la humanidad a recomenzar después de la destrucción. Algunas versiones midráshicas van más allá y sugieren que ella habría escrito un pergamino secreto, sellado dentro del propio arca de Noé, conteniendo oraciones, rituales de purificación e instrucciones para la reconstrucción espiritual de la humanidad post-diluviana. Imagina el impacto que tendría ese conocimiento, una voz femenina hablando directo desde la antigüedad, atravesando las aguas del juicio divino, preservada dentro de madera y betún. Este tipo de narrativa no es exclusivo de la tradición judeocristiana. En las leyendas de Mesopotamia, por ejemplo, la esposa de Utnapishtim también es descrita como una mujer que guarda secretos de los dioses. En Egipto, Isis era conocida por su capacidad de esconder y revelar misterios. Estas repeticiones culturales nos llevan a pensar si no estamos frente a un arquetipo universal, una memoria colectiva que insiste en sobrevivir entre líneas de las civilizaciones. Este enigma del conocimiento perdido levanta otra pregunta provocadora.
habría desempeñado la esposa de Noé un papel semejante al de una profetisa. Alguien que, incluso sin tener su nombre registrado en el Génesis, influyó silenciosamente en el futuro espiritual de la humanidad. ¿Sería ella una figura de redención, alguien que cargaba en sí la sabiduría necesaria para guiar a la humanidad en los primeros pasos después del diluvio? Por más que los textos canónicos guarden el silencio, las pistas están esparcidas por todas partes, en los manuscritos del Mar Muerto, en las tradiciones orales, en los textos apócrifos, en los fragmentos de Midrash y hasta en las mitologías vecinas de Israel. La figura de esta mujer parece haber sido borrada de la historia oficial, pero su legado espiritual sigue latiendo, a la espera de quien tenga el valor de escuchar. Al analizar con cuidado el silencio en torno a la esposa de Noé, surge una pregunta inquietante. ¿Será que estamos ante una estrategia patriarcal? La Biblia, como documento sagrado, también pasó por siglos de transmisión oral, ediciones y copias manuales hechas por hombres que vivían en sociedades marcadamente masculinas. Esta realidad levanta la posibilidad de que el borrado de su nombre fue un acto deliberado, fruto de elecciones humanas. Muchos estudiosos creen que este tipo de ocultamiento no fue un caso aislado. Otras mujeres de la historia bíblica también sufrieron este tipo de invisibilización. Figuras femeninas con potencial de liderazgo, sabiduría e influencia espiritual fueron, a lo largo de los siglos, empujadas a los bastidores de la narrativa. La esposa de Noé puede ser solo una entre tantas víctimas de una tradición que prefirió exaltar el protagonismo masculino. Lo más provocador es percibir que algunas fuentes rabínicas admiten la existencia de versiones antiguas de la historia de Noé en que el nombre de la esposa aparecía, pero con el paso del tiempo, ella fue siendo borrada de las copias oficiales. Ese patrón se repite en otros libros de la Biblia. Mujeres fuertes con papel central terminaron reducidas a simples coprotagonistas o peor, totalmente silenciadas. Lo femenino oculto en la Biblia se convierte, en ese contexto, en una herida histórica. Esta hipótesis también dialoga con el concepto de historia silenciada, que tantos investigadores, principalmente mujeres teólogas, han estudiado en los últimos años. La ausencia de nombres femeninos en momentos cruciales no es solo un detalle teológico. Es un síntoma de una sociedad que por siglos prefirió borrar la memoria femenina en vez de reconocerla como parte activa del plan divino. Es claro que este debate no tiene respuestas fáciles. Algunos argumentan que el silencio fue divinamente inspirado, una elección de Dios. Otros, sin embargo, ven en él un reflejo directo de las estructuras patriarcales que dominaron la historia de las religiones. El hecho es que la pregunta sigue resonando. ¿Por qué esconder el nombre de una mujer que sobrevivió al mayor juicio de la humanidad? ¿Qué tipo de poder espiritual cargaba para merecer tal ocultación? Lo más importante, tal vez, sea la invitación que esta reflexión nos hace. Un llamado para que revisitemos las Escrituras con una mirada más atenta, cuestionadora y abierta. Redescubrir la historia de la esposa de Noé es, de alguna forma, también redescubrir el valor de todas las mujeres silenciadas a lo largo de los siglos. Una búsqueda por justicia histórica y espiritual que aún está en curso. Ante tantas evidencias, documentos antiguos y debates teológicos, surge una pregunta que va más allá de la curiosidad histórica. ¿Cuál sería el verdadero propósito de ese silencio alrededor de la esposa de Noé? Si su nombre fue omitido, borrado o simplemente escondido, ¿qué lección espiritual podemos sacar de ello? ¿Será que existe un mensaje oculto detrás de esa ausencia que ha atravesado los milenios? Una de las teorías más aceptadas entre estudiosos es la de que el silencio fue una forma de protección espiritual. En tiempos antiguos, el nombre de una persona cargaba poder.
Divulgar el nombre de alguien que enfrentó un evento tan traumático como el diluvio podría abrir brechas espirituales peligrosas. Proteger su nombre sería, por lo tanto, proteger su misión, su memoria y hasta su linaje futuro. Una especie de blindaje espiritual contra miradas malintencionadas. Otra línea de pensamiento sugiere que el silencio fue un desafío intencional al lector. Una invitación a cavar más profundo, a salir de la superficie del texto y buscar entre líneas. Este tipo de laguna forzaría al estudiante de las Escrituras a buscar fuentes alternativas, sumergirse en los textos apócrifos, explorar el Midrash y hasta adentrarse en los manuscritos del Mar Muerto, como si el propio silencio fuera un código de acceso al conocimiento ancestral. La tercera teoría es más dura, pero igualmente posible. El silencio fue resultado de un borrado intencional por parte de las estructuras patriarcales, un movimiento consciente de omitir la identidad de figuras femeninas importantes, reescribiendo la historia de forma que las mujeres siempre quedaran en las sombras. En ese escenario, el nombre de la esposa de Noé fue silenciado junto con tantas otras voces femeninas que cargaban sabiduría, fuerza y liderazgo. Independientemente de cuál de estas teorías sea la más cercana a la verdad, el hecho es que el misterio sigue latiendo. La ausencia de su nombre no disminuye su importancia. Al contrario, transforma su figura en un símbolo de todas las mujeres que, incluso invisibles a los ojos de la historia oficial, fueron fundamentales para la supervivencia, la fe y la reconstrucción de la humanidad. Una verdadera historia silenciada, esperando ser escuchada con el corazón. Y quizás, en el fondo, ese sea el gran propósito de todo este misterio bíblico: hacernos percibir que detrás de cada silencio de las Escrituras existe una voz clamando por ser descubierta. La historia de la esposa de Noé no termina en la ausencia de su nombre. Ella sigue viva, en la mirada curiosa de quien, como tú, se atreve a preguntar y buscar las respuestas que han estado guardadas a lo largo de los siglos. Después de atravesar esta profunda inmersión en la historia no contada de la esposa de Noé, resulta imposible mirar al Génesis de la misma forma. Lo que antes parecía solo un detalle técnico, ahora se revela como un misterio bíblico cargado de significado espiritual, histórico y emocional. El silencio no es vacío, es una invitación, una provocación que resuena por milenios, desafiando a cada uno de nosotros a mirar más allá de la superficie. ¿Cuántas otras figuras femeninas están escondidas entre líneas en la Biblia, esperando a alguien que se atreva a hacer las preguntas correctas? ¿Será que su memoria está presente en tradiciones que aún no conocemos? O quién sabe, el Espíritu de Dios haya reservado esa revelación para una generación como la nuestra, que no tiene miedo de cuestionar, buscar y reconstruir narrativas silenciadas. Ahora que sabes todas estas hipótesis, ¿cuál de ellas tiene más sentido para ti? ¿Crees en la teoría de la protección espiritual? ¿Piensas que el borrado fue intencional? ¿O prefieres pensar que su nombre aún está guardado, esperando el momento adecuado para ser revelado? Esta duda no es solo teológica, es existencial. Nos hace repensar cómo tratamos las historias que no han sido contadas. Y más que eso, ¿será que hoy también estamos silenciando voces a nuestro alrededor? ¿Cuántas mujeres, líderes, consejeras, madres y guardianas de conocimiento siguen invisibles en nuestras propias historias personales? La reflexión sobre la esposa de Noé va más allá del pasado. Toca directamente el presente y la forma en que lidiamos con la memoria femenina en todos los espacios. Si este viaje te ha conmovido, te invito a continuar con nosotros. Aquí en el canal siempre estamos desenterrando secretos, misterios y verdades ocultas de la Biblia, porque entender la palabra de Dios es también entender sus silencios. Cada video es una nueva oportunidad para reconstruir lo que fue perdido y dar voz
a lo que fue callado por generaciones. Así que, si aún no dejaste tu like, este es el momento. Comparte este video con alguien que ama descubrir curiosidades bíblicas y, claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos misterios que vamos a revelar juntos. La historia de la esposa de Noé puede que haya sido silenciada, pero aquí finalmente encontró quien quiera escucharla.